Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, nosotros con nuestra catequesis de todos los días, la catequesis que nos tiene que ayudar. Saben, queridos niños, que la palabra catequesis viene de una palabra también griega. Atención, una palabra griega. Estamos llenos del griego nosotros, queridos niños. Y esa palabra se dice catejeo. ¿Cómo se dice, querido Lucas? Catejeo. Catejeo. ¿Y qué quiere decir eso, queridos niños? Vamos a repetir de nuevo cómo se dice. Catejeo. Vamos a repetir. Catejeo. Eso quiere decir entonces, queridos niños, la catequesis. Y quiere decir algo que resuena en nuestra vida. ¿Qué quiere decir entonces, queridos niños? Algo que resuena en nuestra vida. Algo que resuena, es decir, la vida de Dios que tiene que resonar. Nosotros tenemos que demostrar, queridos niños, ese catejeo, esa resonancia, ese eco que sale desde adentro de nuestra vida. Es decir, la vida de Dios, la vida de Jesús, que resuena en tu vida, que resuena en nuestro corazón, que resuena en nuestra forma de vivir. Eso quiere decir catejeo, queridos niños. Bueno, atención, porque ahora entonces nosotros vamos, como siempre, a desarrollar un tema en nuestra catequesis. Querido Lucas, ¿cuál es la propuesta que hoy les das a tus compañeritos para aprender con Jesús? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese va a ser el tema entonces. Vamos a volver a repetir, por favor, Lucas. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que queremos. Tener un cielo nuevo, tener una tierra nueva significa que nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, queridos niños. Ese es el cielo nuevo, esa es la tierra nueva. Y todos estamos llamados entonces, queridos niños, a hacer ese cielo nuevo y a hacer esa tierra nueva. Entonces vamos a escuchar para eso la palabra de Jesús desde la Biblia, lo que nos propone para que el cielo verdaderamente sea nuevo y la tierra sea verdaderamente nueva. Les escuchamos a nuestras compañeritas desde la Biblia con la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: Esta es la morada de Dios. Con los hombres Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: Escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, con este cielo nuevo y esta tierra nueva que se nos propone desde este libro tan lindo del Apocalipsis, queridos niños, que nos ayuda también a que nosotros tomamos conciencia y digamos verdaderamente, Señor, yo quiero comprometerme, verdaderamente, Señor, yo quiero ser un chico cada vez más bueno, verdaderamente quiero hacer que mi familia sea como ese cielo nuevo y que sea esa tierra nueva, esa familia nueva, este lugar nuevo donde nosotros nos encontramos. Entonces, queridos niños, ahora vamos un rato a la pausa, pero no se olviden, tienen que tener su Biblia, no se olviden también de tener su cuadernito, porque después enseguida vamos a anotar muchas cositas, y ustedes sobre todo para que puedan aprender las ideas principales de este catejeo, de esta catequesis. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hemos hospedado un... Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema, querido Lucas, que nosotros estamos desarrollando hoy? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a ver qué significa, queridos niños, en nuestra catequesis, en esta resonancia, en este catejeos. ¿Qué significa un cielo nuevo y una tierra nueva, queridos niños? Jesús le había dicho a sus discípulos que iría a casa del Padre a prepararnos un lugar, para que donde Él estuviera, estuviéramos también nosotros. Jesús entonces, queridos niños, les va a preparar un lugar. Ahí donde yo voy a estar, dice Jesús, yo les voy a preparar ese lugar para que también ustedes puedan venir conmigo. Pero esto quiere decir, queridos niños, sobre todo la fuerza y la gracia de Dios que nos hace encontrar como hijos suyos, nos hace encontrar entonces en la gloria de Dios, nos hace encontrar entonces en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, una familia linda, una familia donde todos nos queremos, una familia donde papá, donde mamá son tan amorosos y tan buenitos con nosotros, y nosotros también somos responsables y nosotros también somos obedientes, queridos niños. No nos olvidemos de ese aspecto que es muy importante. Todos tenemos que ser obedientes y todos tenemos que hacer bien las cosas. Vamos a seguir la segunda partecita que nos cuenta Lucas. Juan ve un cielo y una tierra nueva, donde no hay más tristeza, ni dolor, ni muerte. Dios mismo secará nuestras lágrimas y solo habrá felicidad. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí se nos describe que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá quien va a tener que llorar, quien va a tener que sufrir. Pero se dan cuenta, queridos niños, que ese es el esfuerzo que tenemos que poner nosotros. Todos vamos a estar contentos, todos vamos a vivir la vida plena en Dios. Pero eso de quién depende, querido Lucas, de quién depende para que nosotros podamos tener ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Depende de nosotros. Depende de nosotros, queridos niños. Por eso decía, Dios nos regala todo, Dios nos da todo. Dios dice, aquí estoy, te doy toda la posibilidad. Y entonces depende de nosotros, queridos niños, esforzarnos, queridos niños, hacer bien las cosas, hacer tu tarea, ser obediente en casa, respetar a papá, respetar a mamá, respetarnos los hermanitos entre compañeritos, ser entonces buenos chicos
estudiosos. Eso significa entonces cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué más entonces, querido Lucas, nos presenta la catequesis de hoy? Los cristianos vivimos esperando la segunda venida del Señor. Ese día todas nuestras esperanzas se harán realidad, trayéndonos alegría plena. Queridos niños, la segunda venida gloriosa que nosotros ya hemos meditado también en otra oportunidad, nos invita a vivir plenamente la gracia del Señor. Y estamos todos invitados entonces, queridos niños, a vivir esa gracia de Dios. Así es que todos a esforzarnos. Decíamos que depende mucho de nosotros. Entonces, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tengan ahí todos sus cuadernitos porque vamos a volver con las preguntitas. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos reflexionando y estamos conociendo la palabra de Jesús. Y ahora tengan su cuadernito porque vienen las preguntitas. Lucas y queridos niños, ¿qué es lo que Jesús había dicho cuando habló sobre cielos nuevos y tierra nueva? ¿Qué le dijo a sus discípulos, queridos niños? Jesús dijo a sus discípulos que iría a la casa de Dios Padre a preparar un lugar para ellos. Muy bien, esto es entonces lo que Jesús dijo a sus discípulos, que Él iría a la casa del Padre, ahora iría al cielo. Y ahí dice, yo les voy a preparar en la morada, ahí hay muchas habitaciones, así utiliza el Evangelio de San Juan. Ahí yo les voy a preparar un lugar, les voy a esperar a cada uno de ustedes. Esto significa, queridos niños, que el vivir bien, el preocuparnos y hacer las cosas de acuerdo a Dios, siempre nos lleva a la casa de Dios, porque Jesús tiene un lugar especial para nosotros y eso depende de nosotros, entonces que podamos conquistar ese lugar tan importante en el cielo. Y ahora, queridos niños, tengan su cuadernito, no se olviden, y viene la segunda preguntita. ¿Qué es lo que ve Juan cuando está hablando ahí en el Apocalipsis, en esta visión? Lucas, queridos niños, ¿qué es lo que ve entonces? Juan ve un cielo y una tierra nueva, donde ya no hay dolor, sufrimiento ni muerte. Muy bien, entonces Juan lo que está viendo entonces, queridos niños, ya es ese cielo nuevo, esa tierra nueva donde todos nos queremos. Ya no hay sufrimiento, ya no hay nada de dolor, queridos niños, ya no hay muerte. Todo entonces es la alegría y el encuentro con Dios. Qué lindo entonces esto. Por eso le estamos diciendo y le estamos pidiendo, ven Señor Jesús, queremos que estés con nosotros. Este cielo nuevo, esta tierra nueva que necesitamos, donde todo sea alegría, donde todo sea paz y donde todo sea ese encuentro con Dios. Y vamos a la última preguntita, queridos niños, la tercera pregunta. Y esto entonces, queridos niños, esta tercera preguntita, ¿qué es lo que los cristianos, queridos niños, ahora estamos esperando? Por eso le decimos a Jesús, ven Señor Jesús. ¿Qué le esperamos nosotros? Los cristianos estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, donde se realizarán todas nuestras esperanzas. Todas las esperanzas, queridos niños, entonces se van a realizar. Todas esas esperanzas que fueron prometidas por Dios. Qué lindo, queridos niños. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a preocuparnos, vamos a ayudarnos para que todo salga bien. Y bueno, ahora entonces
Vamos a hacer nuestra oración final, queridos niños, y les voy a dejar la bendición del Señor. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos.